Entonces, ya hemos visto alcance. Recuerden, las tres grandes en la gestión de proyectos son alcance, tiempo y costos. ¿Ya? Los tres grandes. Se empieza con alcance porque si no defines bien tu alcance, que es lo que hemos hecho con sus tareas, lo que nos hemos esforzado en hacer, por eso hemos tomado un buen tiempo para hacer su documentación de alcance, si no sabes eso, no puedes saber, si no sabes qué tienes que hacer, no sabes cuánto tiempo te va a tomar ni cuánto tiempo te va a costar. Entonces, ahí está la lógica de empezar por alcance. Por eso es fundamental tomarse el tiempo necesario cuando hagan proyectos de definir bien el alcance, bien detallado el alcance. Ya, el instrumento principal para el alcance es el que han desarrollado, el EDT. Por cuestión de tiempo no hemos desarrollado un documento que también es muy importante, que se llama el diccionario del EDT. Pero el diccionario del EDT básicamente te dice cada uno de las actividades que tienes que hacer para producir los entregables. Cada una de ellas te describe un poco con mucho mayor detalle. Exactamente qué hay que hacer, cómo se aprueba, lo que ya hemos visto, de aprobación de esa actividad. Y eso está en una especie de librito, ya que se le llama el diccionario del EDT, ¿no? Que es algo así como todos los miembros del equipo de proyecto lo tienen a la mano para verlo. La típica de un equipo de proyecto es que tenga en la pizarra su EDT, su cronograma, y en el escritorio su diccionario del EDT, ¿no? Junto con otros documentos, pero son los principales. Ahora, de aquí pasamos al tiempo. Entonces, tenemos que determinar y sobre todo secuenciar las actividades de un proyecto. Existe la tentación, y eso es lo que hemos visto al comienzo, de adelantarnos a la metodología. A ustedes también les ha pasado un poco. Entonces tratamos de adelantarnos a la metodología. La idea es no hacer eso, no se adelanten a la metodología. La metodología te dice que primero ves el EDT, ¿ya? Y solo ves qué actividades tienes que hacer para crear los entregables. ¿Ya? Entonces, solo eso. ¿Qué tienes que hacer para entregar los entregables? Todavía no tienes que ver en qué orden lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Tenemos la tentación de hacerlo de esa manera, pero esa tentación hay que resistirla porque puede llevarnos al error. La lectura, vamos a hacer las sesiones ahora. Ya después voy a ir poniendo los videos. Nos tomará 2 o 3 sesiones hacer esto. Ya, luego el capítulo 6, ya para el sábado, les he cambiado les he cambiado para el jueves el control de entrada. ¿Se recuerdan? Es el control de lectura. Este es acá está el capítulo 6. Ir abriendo las diapositivas. Y ahora vamos a detallar un poco algunas cosas específicas del capítulo 6 de la lectura para hacer 2 documentos. ¿Sí? Un documento. El primer documento que vamos a hacer sobre tiempo son los atributos de las actividades. Ya que es este, voy a ir a abrir. Ya, entonces hoy día esta semana vamos a tener 2 sesiones síncronas, una hoy y el sábado. Hoy para ver la teoría, ya parte de la teoría rápidamente. Ya otra el sábado para ver ya este tema de los atributos de las actividades, para ir corrigiéndoselos. Y como actividades asíncronas está el llenado de estos atributos de las actividades. Y el mismo día sábado ya les voy a dejar otro, vamos a hacer una pequeña práctica de esto y, bueno, el control, ¿no? Entonces, esos van a ser las actividades síncronas y asíncronas de esta semana. Ya, entonces vamos a tener 2 sesiones acá, la 28 y la del sábado. Esta lectura con su control, que lo tienen yo sé de paso, lo van a tener acá en las evaluaciones del tiempo, en este mosaico. Ya, y esta es su actividad asíncrona, ¿no? Los atributos de las actividades. Llenar ese formato de acuerdo, recuerden, a su proyecto. Ya, entonces, gestión del tiempo del proyecto, ¿no? La parte teórica. ¿Ya? Como siempre, el PMI ya te da un tipo de metodología basada en procesos, ¿no? Y se acuerdan, todos tienen una cierta cantidad de procesos que pertenecen a un área de conocimiento, ya, o a una fase, digamos, del proyecto, una etapa del proyecto. Ya, en este caso, la gestión del tiempo del proyecto es una de las
las áreas de conocimiento, ¿no? O sea, enmarca todos los conocimientos que se tienen que son relacionados con la gestión del tiempo. Por ejemplo, hacer cronogramas, por ejemplo, sería la más clásica. La principal que vamos a usar, por ejemplo, nosotros se llama diagrama de precedencias, ya que es una herramienta muy potente, ya para trabajar con eh, para trabajar con el tiempo, ¿no? Entonces, son como todo en el, como todo en el PMP, ya son procesos que se han sacado de lo mejor, lo mejorcito que se tiene en el conocimiento, en las especialidades de la gestión de proyectos para hacer esto. Entonces, son herramientas muy fundamentales que tienen que aprender. Si ven la lectura, hay un montón de otras cosas, conceptos, pero lo que tienen que aprender fundamentalmente y lo que no quisiera que se olvide en años posteriores es justamente el tema de estas herramientas, ¿no? Entonces, si algo saquen y algo no tengan que olvidarse, son esas herramientas, y son justo las que vamos a practicar. ¿Cómo se define la gestión del tiempo en términos de procesos, ¿no? Hay que definir las actividades, secuenciarlas, ese es el orden, estimar los recursos de las actividades, estimar su duración. Ya, este sirve para dos cosas, sirve para esto y para costos. Una vez que estimas la duración, desarrollas el cronograma y luego en toda esta parte es de planificación, es lo que vamos a hacer, y después controlarías el cronograma. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el proceso de definir las actividades? Ya, las entradas son el alcance, los factores, como siempre, los factores de la empresa, los factores ambientales y los activos organizacionales. Recuerden que eso siempre está ahí. ¿Qué serían los activos organizacionales? Serían nuestros formatos. ¿Qué serían los factores ambientales de la empresa? Nuestro conocimiento de la empresa, ¿no? ¿En qué circunstancias está la empresa? Y de ahí usas ciertas herramientas, la descomposición que ya hemos visto, el rolling wave, que es planificación hacia adelante, plantillas, que es como las que estamos usando, y como siempre, su juicio experto. Recuerden que puede ser el juicio experto de alguien más o su propio juicio experto, como desarrolladores. Ya, ahora, ¿cuáles son las salidas? Debería ser una lista de actividades, la que vamos a hacer, los atributos de la actividad, y una lista de hitos. Ya, recuerden que ustedes han hecho en el acta de constitución una lista de hitos. ¿Ya? Esta es una lista de hitos más elaborada, más desarrollada. ¿Ya? La lista de actividades sería el primero que deberíamos hacer, no lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer los atributos de la actividad. Pero tenemos que tener algunos conceptos. Primero es definir las actividades. ¿Y cómo definen las actividades? Ustedes tienen el EDT y se acuerdan que el EDT tiene una fase más baja, la parte más, las actividades del nivel más bajo, ya que yo les dije que las pongan de otro color, ¿se acuerdan? Y la tienen así en sus EDTs. Ya, esas se llaman paquetes de trabajo. Usualmente esos paquetes de trabajo los tendrían que dividir, eso se hace cuando hacemos el diccionario del EDT, en un conjunto de actividades secuenciales que se tienen que hacer para realizar ese paquete de trabajo. Ese conjunto de actividades secuenciales sería nuestra lista de actividades. En nuestro caso vamos a resumir el tema y solo vamos a hacerlo con los paquetes de trabajo. No es válido porque estamos haciendo un ejercicio, pero recuerden que en caso de que se haga esto en un proyecto grande, la lista de actividades probablemente sería mucho más extensa. Por ahora solo estamos practicando. Es más, la lista de actividades es tan extensa que en realidad este tema de la lista de actividades no se hace casi nunca manualmente, ¿no? O sea, de hecho, el único momento en que lo hacemos manualmente es ahora, ya cuando aprendemos, ¿no? Porque generalmente los proyectos tienen listas de actividades tan grandes que requieres del uso de computadoras, ¿no? Para hacerlo rápidamente, eficazmente. Ya, entonces, definir las actividades lo vamos a hacer así. Agarran su EDT y eligen las más bajas. Ahorita vamos a hacer un poquito rápido esa entrada. Ya, en grupos al azar. Ya, bueno, la otra principal entrada es la línea de base del alcance. Ya, que en el fondo la línea de base del alcance es el EDT. Y luego usan la herramienta que ya habíamos visto, que es la descomposición. Recuerden, siempre lo descomponen en actividades hasta un punto que sea razonable. Ya, planificación gradual, ya que es una herramienta que te sirve para ver la gradualidad, o sea, en qué orden se tienen que llevar adelante esas cosas.
Las herramientas son las plantillas, el juicio experto y la salida es esta lista de actividades. Ya, ojo que toda esta parte no la vamos a hacer, estamos haciendo para que sepan la teoría. Y cada una de esas actividades, que es una lista, es como un librito con todas las actividades, tiene el nombre de la actividad, los códigos, que podrían ser derivados del código del DDT, por ejemplo, si tienen 1.1.1, la lista de actividades podría ser 1.1.1a, b, c, d, e. ¿No? Eso es lo que se acostumbra. Ya, la descripción de la actividad, y muy importante, estas tres cosas: actividades predecesoras, actividades sucesoras y relaciones lógicas. Estas tres se ven reflejadas en lo que se llama atributos de la actividad, porque son los atributos de las actividades. ¿Ya? Ahora, conceptos. ¿Ya? Las salidas de la lista otra de las salidas de la lista de hitos. ¿Ya? Una vez que tienes esa lista de actividades, lo que tienes que hacer es secuenciarla. ¿Ya? El primer paso para secuenciarla es obtener sus precedencias. ¿Ya? Esta parte de secuenciar las actividades es la que vamos a hacer el sábado, ojo. ¿Ya? Pero necesito, para que podamos hacer los atributos de las actividades, necesito ver algunos conceptos de acá. ¿Ya? Entonces, por eso lo vamos a adelantar. Consiste en identificar y comentar qué relación existe entre las actividades del proyecto. ¿Ya? O sea, ¿a qué se refiere con relación? Todas tienen unas características y algunas de ellas están relacionadas entre ellas y otras no. Entonces, por ejemplo, están muy flojamente desarrolladas. Entonces, por ejemplo, en una construcción, una obra civil, ya tú tienes que construir un edificio de 10 pisos, ¿no? Y partes la misma construcción, uno de los entregables sería la misma construcción. Un momentito. Perdón, uno de los entregables sería esa misma construcción, ya la construcción en sí. Y ahí, por ejemplo, las actividades de obra civil, ¿no? Hacer el cimiento, levantar el primer piso, construir la instalación eléctrica, todas ellas tienen relaciones entre sí. No están relacionadas. Hay otras, por ejemplo, si es obra civil, incluye, no sé, capacitaciones o otros aspectos, no están tan relacionados entre sí. Entonces, la relación entre ellas, ya en términos de tiempo, es la que produce finalmente el cronograma en determinada metodología. Entonces, lo primero es secuenciar. Y secuenciar significa básicamente, esas relaciones de tiempo son cuál antecede a la siguiente. ¿No? Va a determinar a posteriori en qué orden van a ir. Todavía no determina en qué orden, ojo. Solo lo único que te está diciendo es qué tengo que hacer antes de hacer esta actividad o qué actividades hago después de esta actividad. ¿Ya? Y a ese método, a esa metodología, basada en ese orden, se le llama método de diagramación de precedencias. ¿Ya? Una vez que tienes la lista de actividades, ya la lista de atributos que vamos a hacer, etcétera, se hace este método de diagramación de precedencias, el que vamos a hacer el sábado. ¿Ya? Pero para hacer esto, me voy a adelantar un poco para entregarles algunos conceptos. El primer, bueno, ¿cómo se mira un método de diagramación por precedencia? ¿Cómo se ve un diagrama de precedencias? Es parecido a este. Tengo una serie de actividades, yo las he numerado A, B, C, D, F, G. Ustedes la van a numerar con los códigos que tenían en su sistema. ¿Se acuerdan? 1.1, 1.2, 2.1, etcétera. Tiene un nodo de comienzo, es una red, y tiene un nodo de fin. Entonces, todas las actividades deben estar conectadas a otras actividades o al nodo de comienzo o al nodo de fin. Es una red cerrada, no debe haber ninguna actividad suelta. Y solo hay un nodo de comienzo y un nodo de fin. Y todas las actividades tienen que, por su precedencia, estar hacia atrás, hacia un nodo de comienzo y hacia adelante, hacia un nodo final. Esas son las características de esta red. Ya es lo que tiene que tener. Ya, ahora, ¿cómo creamos esta red? No la creamos al ojo, no la creamos, pongo una hoja y empiezo a hacer los dibujos por más o menos como lo que creo. Todo acá tiene una metodología. ¿Cuál es la metodología? Agarras tu lista de actividades, ¿ya? Y vas una por una. Y te vas preguntando, ¿qué tipo de precedencia, ya? Con la primera actividad, la primera. ¿Qué tipo de precedencia tiene con otras actividades de esa lista? Ya, entonces lo voy a poner de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo, rápidamente. Ya,
A ver, voy a buscar un ejemplo que tenga yo. Voy a hacer desde cero. Ya. Entonces, imagínense que han agarrado CDT, han sacado los paquetes de trabajo más inferiores, ¿ya? Y han creado su lista de actividades. Entonces, mi lista de actividades se miraría algo así, ¿no? Primero el código. Entonces, 1.1.1, yo estoy, bueno, voy a imaginar una construcción civil, ¿no? Entonces, 1.1, diseño. ¿Ya? Ahí ya cambio al 2, otro entregable, ¿no? 2.1.1, ya, ¿cómo se llaman las bases? Cimientos, ya. Luego voy al 2.2.1, y ahí estoy poniendo, digamos, primer piso, obra, solo estructura, ¿no? Y digamos que es una obra de 3 pisos, no sé si hace esto, no. 2.2, 2.3, segundo piso, tercer piso. ¿Ya? Yo por alguna razón lo divido así, ¿no? Infraestructura, etcétera, ¿no? Y luego pongo el 2.3.1 al 2.3.2. Al 2.3.3. Le digo obra eléctrica, primer piso, eléctrica segundo, eléctrica tercero. Segundo. Perfecto. Ya, luego pongo 2.4, 2.1. Acá le pongo, lo voy a hacer un poco más simple, ¿no? Todo que todo, gasfitería. ¿Ya? Y luego voy a poner un 2.5 que es acabados. ¿Ya? Sencillo, ¿no? Obviamente sería algo mucho más complejo, pero yo lo he dividido así. Recuerden que esto es solo una lista de actividades, ya con los códigos. Entonces, ¿cuál sería mi lógica? Recuerden, esto es como es una metodología, lo pueden expresar como un algoritmo. Entonces, piénselo como un algoritmo. Desde que es una máquina, está llevando una metodología. Primer paso, agarro mi primera lista. ¿Ya? Mi primera lista es diseño. ¿Ya? Y esta lista de diseño, yo me hago la pregunta. ¿Cuál de todas las demás actividades, todas estas, ya, solo me limito a estas, nada que haya pasado antes, cuál de todas estas actividades yo tengo que hacer antes de hacer este diseño? Entonces, cimientos no, es más, es al revés, primero no, segundo piso no, 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 todas tengo que, ninguna de ellas tengo que hacerlas antes. Entonces yo digo, esta actividad de diseño no tiene precedentes, ya no tiene ninguna actividad precedente. Ya entonces ya la dejo sin precedentes. No hago nada más a hojas, no se adelante. Luego voy a cimientos y le hago la misma pregunta. ¿Cuál de todas las actividades, incluida diseño, cuál de todas las actividades, todas las que no son cimientos, tengo que hacer antes de hacer cimientos? Entonces digo, diseño, antes de hacer los cimientos sí tengo que hacer el diseño. 1.1.1. Y luego voy haciendo lo mismo. Ojo, acá están haciendo solo respondiendo a esa pregunta. Primer piso, para el primer piso sí tengo que hacer 2.2.1. Para el segundo piso, ¿qué tengo que hacer antes? El primer piso. 2.2.1. Más precedentes. 1.1.1. Para el tercer piso, antes tengo que hacer la actividad del segundo piso, que es 2.2.2. Para la eléctrica del primer piso, ¿qué tengo que hacer antes? Ojo, son las inmediatas anteriores. Antes de hacer esta, tengo que hacer la del primer piso, porque si no, no puedo instalar la electricidad si no he hecho la infraestructura. Igual para esta. Igual para esta. 2.2.3. La gasfitería, si se dan cuenta, se hacen la pregunta.
¿Ya? ¿Qué tengo que hacer para hacer la gasfitería? ¿Tengo que hacer la eléctrica? No. Ya, en realidad solo tengo que tener mi primer piso. Entonces la única actividad predecesora es 1.1.1. Para la gasfitería del segundo piso solo tengo que tener construido mi segundo piso, que es 2.2.2. Y para mi gasfitería del tercer piso solo tengo que hacer el tercer piso, que es 2.2.3. Es 2. ¿Ya? Entonces, esas son las precedencias, rápidamente. Y para mi acabado, ¿qué necesito tener? Como quiero hacerlo todo junto, ¿ya? Como quiero, ojo, esto les va a importar más adelante, como yo quiero, y se me ocurre hacerlo todo junto, ya, yo decido hacerlo después de que se acaben todas las actividades de gasfitería. Entonces, como precedentes tengo el 2.2, perdón, el 2.4.1, el 2.4.2 y el 2.4.3. Esas son mis actividades precedentes para cada una de mis actividades. ¿Ya cuáles son las actividades sucesoras? Sería un algoritmo de reordenamiento, ¿ya? Pero usted lo puede hacer también a mano, basado en esto. No lo voy a hacer porque es básicamente. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendría que buscar todas las actividades que son sucesoras de este primer piso, todas las que son acá el 2.2.1, y me doy cuenta que son esta, y tendría que ser esta, eléctrica 2.2.1. Entonces acá pongo las actividades 2, las sucesoras serían 2.3.1, mi otra sucesora sería 2.4.1. Y así hago lo mismo para las otras, ¿no? Eso es la precedencia. Estás determinando mediante una metodología, ordenadamente, para que no se te pase nada. O sea, por eso les decía, no es hacerlo en una hoja y como se me ocurre el diagrama, ya, sino con una metodología, con un orden, con un algoritmo, toda esta parte. Ya, entonces, una vez que tienes eso, ya, ahí recién lo puedes graficar. Pero tienes que preguntarte algunas cosas más. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el siguiente paso? Ya, lo siguiente paso que te preguntas es ¿qué tipo de precedencia tengo? Y hay 4 tipos de precedencia. ¿Ya? Finalizar para iniciar, finalizar para finalizar, iniciar para iniciar, iniciar para finalizar. ¿A qué se refiere esto? La más clásica es finalizar para iniciar. Ejemplo típico, una obra civil, los cimientos. No puedo empezar a, no puedo empezar a hacer el primer piso, no puedo iniciar mi actividad B, no puedo iniciar ese el primer piso, hasta que no haya terminado la actividad A. ¿Ya? La actividad A, que es hacer las bases, tiene que estar completamente terminada, hasta seco, ¿no? Para recién poder empezar mi actividad B. Es la más común. ¿Ya? Esta actividad, como se dan cuenta, no se puede poner en paralelo. Esa es otra característica. La otra es finalizar para finalizar. Es decir, no puedo finalizar mi actividad sucesora. Puedo empezarla antes, pero no puedo finalizarla si antes no he finalizado mi actividad A. ¿Ya? Un ejemplo de eso podría ser en una fotocopiadora, imprimir un documento y luego anillarlo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo, la actividad A es imprimir las hojas. La actividad B, ¿ya? Es anillarlas. Entonces, yo no puedo terminar de anillar, ¿ya? Hasta que la otra persona, que digamos que está haciendo la actividad A, no haya terminado de imprimir todas las... Yo puedo empezar después. O sea, yo puedo, la impresora, la persona que está imprimiendo, empieza a imprimir, y apenas tiene el primer juego de copias, yo ya puedo empezar a, a anillarlos. ¿Ya? Yo puedo empezar después de que se ha empezado. ¿Ya? Pero ya, yo no puedo terminar hasta que la otra persona no haya impreso la última. Tengo que estar esperando que él termine de imprimir para yo poder anillar mi último, terminar mi actividad, de terminar mi anillado. Eso se refiere con finalizar para finalizar. Estas dos son las más comunes. ¿Cuáles son un poco menos comunes? Iniciar para iniciar. ¿Ya? Entonces yo no puedo iniciar mi actividad hasta que la otra persona no haya iniciado, o sea, hasta que se haya iniciado previamente la actividad A. Yo no puedo iniciar mi actividad B hasta que no se haya iniciado la actividad A. ¿Ya? Incluso pueden acabar a la vez, pero no. Pero el tema es, no puedo iniciar hasta que no inicie la otra. Un ejemplo de eso es la toma de encuestas. Entonces yo no puedo iniciar mi actividad B, ¿ya? Hasta que no haya iniciado la actividad A. Que, por ejemplo, la actividad A podría ser tomar las encuestas y la actividad B podría ser la meterlas en un Excel.
Entonces yo no puedo iniciar. Ya, pero eso es iniciar para iniciar. Es mucho más rara de encontrar. Y la más rara de encontrar es iniciar para finalizar. Entonces, yo no puedo iniciar mi actividad A, que extrañamente es precedente de la actividad B. Yo no puedo iniciar mi actividad A hasta que no se haya finalizado la actividad B. Y el único ejemplo que he puesto, que he encontrado para esto es este, el que se me ha ocurrido para esto. En las represas se ponen estos generadores. Ya en general, todas las centrales eléctricas hay estos generadores. Ya, y el, cuando vayan a, por ejemplo, una represa, van a notar esto. Ya están los generadores y siempre al lado de los generadores hay un espacio vacío. Siempre. Ya del mismo tamaño. Entonces, oye, ¿por qué están desperdiciando este espacio? Acá podrían poner algo más. ¿No? Pero es parte del diseño. ¿Por qué? Porque los generadores de vez en cuando se tienen que cambiar. Cada 10 años, digamos. ¿Ya? Y cuando se tienen que cambiar, por eso también en esas plantas van a encontrar que tienen un techo móvil para que pueda entrar una grúa. ¿Ya? Y como de vez en cuando se tienen que cambiar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un trabajo precedente, ¿ya? Que sería la actividad A, ¿ya? De empezar a instalar ese generador. Abren las puertas del techo, el generador sigue funcionando, el generador está operativo, ¿ya? Ponen el otro generador, lo unen al suelo, lo empernan al suelo y empiezan a trabajar él. ¿Ya? Esa es la actividad B. ¿Ya? Empiezan a trabajar en él, ¿no? Es arreglar el sistema. ¿Ya? Preparar el motor, preparar el nuevo generador. Ya esta actividad A sería, por ejemplo, desconectar el antiguo generador. Y esta actividad sería preparar el nuevo generador. Ya están en secuencia porque tienes que primero preparar, en tu EDT ha salido, que tienes que primero sacar el antiguo generador y luego poner el nuevo. ¿Ya? Pero eso como EDT, como diagrama de precedencias de la lógica que se tiene que usar. Pero en tiempo es distinto. En tiempo lo que tienes que hacer es empezar a hacer la actividad B, que es poner el nuevo generador, antes de sacar el otro generador, el anterior. Entonces, ¿cómo quedaría esto? La actividad B es preparar el nuevo generador y la actividad D es sacar el antiguo generador. ¿Y cuál es su precedencia? Tienes que iniciar la actividad ya B, ya para poder empezar la actividad A, la anterior. Es decir, tienes que haber preparado el generador anterior, el nuevo, antes de sacar el generador anterior. ¿No? Se puede solapar un poco, pero tienen que hacer las dos. Por eso que esta es más rara, ¿no? Es muy raro que ocurra. Iniciar para finalizar. Y esos son los diagramas de precedencia. Y es lo que le tienes que preguntar para cada una de ellas. ¿Ya? Para cada una de estas. Para seguir la secuencia, tienes que preguntártelo para cada una de ellas. A ver, un ratito me han llamado, 2 minutos, tengo que devolver esta.
Eso es lo siguiente, ¿qué tal? Disculpen la interrupción. Eso es lo siguiente que tienen que preguntarse. No, entonces, para cada uno de ellos, ya han encontrado esa relación de precedencias, ¿ya? Entonces saben que esta 1.1.1, que es el diseño, precede a cimientos. Entonces tienen una relación ahí, ¿ya? Entonces saben que diseño, claro, y saben que diseño precede a cimientos, ¿no? Entonces tienen esta, ratito, revivir. Entonces saben que diseño precede a cimientos, pero tienen que preguntarse para qué, en qué tipo de relación está, ¿no? Entonces es una relación finalizar para finalizar, iniciar para finalizar, etc. ¿No? Entonces, por ejemplo, el cimiento y el primer piso es un ejemplo clásico, es finalizar una para iniciar la otra. Ya, a ver, un ratito. Un ratito, problemas técnicos, un rato, por favor. Ya, entonces para cada una de ellas, disculpen, se ha borrado el archivo. Ya, pero entonces ustedes tenían diseño, que tenía su código. Y ahí tienen una declaración de precedencia. Y ella tiene que decir, en este caso es finalizar para iniciar. Entonces, es lo primero que tienen que ver. ¿Ya? Y tienen otra característica, ¿ya? Que es el tipo de dependencia. Y ahí hay tres opciones. Puede ser la lógica dura, que es creada por la naturaleza del proyecto, la lógica blanda, ¿ya? ¿Ya? Que es discrecional, que es creada por el equipo del proyecto, y tienen la dependencia externa, que es creada por otros participantes. El gobierno, alguna agencia ambiental, algún tema de los interesados, etc., o legal, etc. Entonces, en el ejemplo que teníamos, por ejemplo, ¿cuál es este tipo de dependencia? ¿No? El diseño y el primer piso es lógica dura, porque no hay manera en la Tierra, es una limitación física, de que tú puedas hacer el primer piso si no has acabado antes perdón, en este caso era los cimientos, antes de haber hecho el diseño. O sea, no puedes hacerlo, no tienes las especificaciones para hacerlo. Peor en el caso de los cimientos para el primer piso. Ya, pero tenían otra allí, por ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije que era los acabados? Los acabados les dije que yo había decidido que sería cuando se acabe la gasfitería, ¿no? De los tres pisos. Ya, entonces, esta dependencia, ¿ya? También sería, por ejemplo, finalizar para iniciar, ¿ya? Porque así lo he decidido. Pero mientras esta es una dependencia dura, esta es blanda o discrecional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo decido así. Podría ser también que yo empiece los acabados cuando haya acabado las instalaciones eléctricas. O podría haber decidido empezar por cada piso y tener una actividad, acabados primer piso, acabados segundo piso, acabados tercer piso. Entonces es blanda, discrecional. Puede ser así, puede ser que no. Ya, mientras las otras son duras. Esa es la diferencia entre las dos. ¿Ya? Y una vez que definen esos tipos de dependencias, ya tienen todo lo necesario para... Ah, no, perdón, falta una cosa. Los tiempos de adelanto y de atraso. Entonces, algunas de las actividades pueden tener un tiempo de adelanto, un tiempo de atraso. Entonces, por ejemplo, la actividad A
los cimientos y la actividad del primer piso. Puede haber, digamos, un día, 2 días, 3 días de atraso entre las dos. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, seque el cemento, para que se afirme los cimientos, etc. Y, por ejemplo, cuando se pueden hacer en paralelo, que recuerden que hacer en paralelo solo se puede con las que tengan una lógica discrecional de finalizar para finalizar o iniciar para iniciar, ¿ya? Esas solo se pueden hacer, en esas solo se puede hacer un adelanto. O sea, ahí se pueden hacer en paralelo. ¿Ya? Y puedes tú decidir cuántos días hay de adelanto entre las actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo ¿qué actividad podría hacer en paralelo en nuestro ejemplo? Yo podría hacer la electricidad y la gasfitería en paralelo, si quisiese, ¿no? Entonces pongo la electricidad del primer piso y la eh, gasfitería del primer piso. Ya yo digo que le doy digamos que cada una demora 3 días, yo le doy un adelanto de 2 días. Entonces la actividad debe empezar el primer día y en el segundo día ya se van a estar haciendo las dos con ese adelanto. Ya, tiempo de espera y tiempo de adelante, ojo, en esta parte del proceso, ya, solo es si es necesario ponerlo. O sea, si por ejemplo hay una necesidad de ponerlo acá, se pone eso. Si hay una necesidad de poner este adelanto, se pone. ¿Ya? Después, en el proyecto, cuando vamos a hacer el cronograma, ahí recién vamos a mover estos días de adelanto y de atraso a nuestro criterio. Entonces, esos son los 3 conceptos que necesitan para hacer sus atributos de las actividades. Entonces, ¿qué viene en su atributo de las actividades? Entonces, yo, por ejemplo, pongo primero mi ID de la actividad. Si mal no me acuerdo, le había puesto 1.1.1, ¿ya? Y le había puesto diseño. Ya había puesto una descripción del trabajo. Entonces, diseñar, ahí le ponen ustedes, ¿no? Diseñar un edificio de 3 pisos, etcétera, ¿no? Bla, 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 bla. ¿Ya? Actividades predecesoras. ¿Ya? Las actividades que deben ocurrir inmediatamente antes. ¿Ya? Entonces, habíamos visto en esta parte de diseño que esta no tenía actividades predecesoras. Entonces, la dejan vacía. Como la dejan vacía, todo esto lo dejan vacío. Esta actividad de sucesoras, recuerden que estamos haciendo un algoritmo, ¿ya? Por ahora la van a dejar vacía. No encontraron nada. Esta parte de recursos humanos, equipos e insumos que requieren. Entonces acá esto es un poco una preparación a lo que van a ver después. Entonces, ¿qué necesitan para diseñar un edificio? Recursos humanos, un arquitecto y un ingeniero civil. Ustedes, a ver, ustedes, ¿qué equipos necesitarían para diseñar un edificio? Acá quiero hacer ya un concepto que vamos a usar nosotros, que es un poco particular. ¿Qué son los equipos? Son maquinaria, equipos o instrumentos necesarios que se van a usar en esta actividad, pero que van a quedar a disposición para usarse después. Los insumos son materiales, suministros u otros tipos de recursos necesarios para completar el trabajo, que solo se van a usar, o sea, se van a gastar en esta actividad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para hacer esa distinción, a ver, levantar una torre de comunicaciones. Entonces, equipos de esa torre de comunicaciones con todo lo que necesites para tener una torre de comunicaciones. Equipos, ¿ya? Sería la grúa que tienes que hacer, la camioneta que tienes que llevar. Entonces, por ejemplo, la grúa que tienes que utilizar para levantar la torre es un equipo, porque la grúa no la vas a dejarnos, no la vas a usar solo para esa actividad, sino que la vas a usar para varias actividades. Ya la vas a usar después, etc. ¿No? Entonces, ese es un equipo, ahí iría la grúa. Y, por ejemplo, los access point, ¿ya? Los puntos de acceso, el cableado, todo eso, como el access point se va a hacer para hacer esa torre y se va a quedar ahí para siempre hasta que sea el fin de su vida útil, ¿ya? Es un insumo. Ya son materiales, suministros, lo mismo el cableado, etc. Entonces, es la diferencia. Ya, ojo, es una descripción que nosotros estamos dando, ese es el criterio que nosotros estamos dando. Entonces, para la parte de diseño, ustedes, ¿qué equipos creen que necesita este arquitecto y este ingeniero civil para el diseño?
¿Con ustedes? Herramientas, excavadora. Ah, no, para el diseño, un arquitecto, Sí, no sé, diseño, solo diseño. una computadora, un programa, un software de diseño, pero no sé si después. Exacto. Sí, muy bien. Computadora, el software necesario, el CAD, por ejemplo. Probablemente si se incluye la topografía, acá, si acá que dice diseñar incluye topografía, probablemente necesitas un teodolito, una camioneta para ir al lugar, etcétera, ¿no? Entonces, le voy a poner acá, por ejemplo, PC, AutoCAD y otras cosas, ¿no? Voy agregando esas. ¿Qué insumos necesitaría? Acá probablemente todo lo que necesita sería la electricidad, ¿no? Porque todo lo demás son equipos. Entonces, por ahora lo dejamos así. Cosas como electricidad, ese tipo de cosas, lo vamos a dejar un poco de lado. Luego, fechas impuestas, otras restricciones. Si existe alguna fecha fija, un hito, se pone acá. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Alguien me preguntó dónde podría poner ciertas fechas, tengo que hablar de tal fecha la vez pasada, o qué supuesto, o algunos supuestos que tenía que haber. Acá es donde se pone. ¿Ya? Entonces, ¿qué fecha? Una fecha. Entonces, el diseño tiene que estar antes de, no sé, del 22 de marzo. ¿Ya? ¿Y qué supuestos? ¿No? Supuestos sobre disponibilidad de recursos, niveles de habilidad, etcétera, que impacten la actividad. Un minutito. ¿Ya? Entonces, ahí tienen esas fechas, ahí pueden poner esas fechas impuestas, y ahí pueden poner los supuestos, ¿no? Listar cualquier supuesto, ya que tengan sobre disponibilidad de recursos, ¿no? Entonces pueden suponer, ¿no? Se supone que esta actividad se desarrolla siempre y cuando esté disponible, no sé, una grúa o algunas cosas, ¿no? No pongan, como en los otros casos, ya, no se tienen que poner supuestos que sean parte del diseño, ¿no? Entonces, se supone que tengo los recursos necesarios, ¿no? Eso lo vemos en la parte del diseño, ¿no? Se ponen supuestos que podrían afectar el proyecto cuando se hace la ejecución. Entonces, estamos suponiendo que, no sé, no va a haber lluvias fuertes, etcétera, ¿no? Entonces, es ese tipo de supuestos los que se ponen acá. ¿Ya? Y así tienen una, que es la de diseño. Y luego van avanzando en su lógica, ¿no? En su... Acá tienen toda la lista de actividades, acá tenían toda la lista de actividades, ¿se acuerdan? Entonces van avisando una por una y hacen lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi siguiente actividad en la lista? ¿Ya? Si mal no me acuerdo, era... ¿Ya? La 1.1. A ver, creo que le había puesto la 2.1.1, que era el... Acá le ponen cuál es la actividad, que era cimientos. Y acá le ponen la descripción, ¿no? Cimientos, etc. Ahora, acá sí, ¿cuál es la actividad predecesora? La 1.1.1. ¿Ya? ¿Cuál es la relación? Finalizar la anterior. Para iniciar. ¿Ya? Entonces, finalizar para iniciar. ¿Ya? ¿Hay adelanto o atraso? Habíamos dicho que sí, ¿no? Quizás por los cimientos, entonces pones adelanto. Acá hay adelanto o atraso, no sé por qué no ha salido. Y le ponen 2 días de atraso antes de empezar la siguiente, antes de empezar a... no, en este caso no habría adelanto o atraso, de cimientos a primer piso sí, pero de diseño a cimientos no, entonces no hay atraso. Ya, y esta otra vez la dejan vacía, estas las van a dejar vacías hasta que acaben de hacer toda la lista, repasar toda su lista de actividades.
Igual, número de tipo de recursos requeridos. Acá ya cambia, ¿no? Acá ya necesitas un ingeniero supervisor, 5 obreros, etcétera. En equipos necesitarías una mezcladora, camioneta, ¿no? Herramientas varias, ya una excavadora probablemente. Y, en, y en la parte de insumos, ya ahí necesitarías tantas bolsas de cemento, tanta cantidad de tierra, tanta cantidad de arena, etcétera, ¿no? ¿Ya? Ahora, acá no pones todavía cantidades, pero pones, ¿qué necesito? Arena, cemento, etcétera, etcétera. Ya, todavía no vamos a ver cantidades, tengan cuidado. ¿Ya? Y así estas tres. ¿Ya? Y luego lo mismo, fechas impuestas, otras restricciones y supuestos. Estos pueden estar vacíos. ¿Ya? O sea, recuerden, algunos pueden estar vacíos, otros no. ID tiene que estar lleno, a ver, ¿cuáles tienen que estar llenos? ID, actividad, descripción del trabajo. Puede haber actividades predecesoras, sí o no, puede haber actividades sucesoras, sí o no, pero tiene que estar alguna de las dos. Y luego los recursos también tiene que haber, por lo menos recursos humanos, siempre recursos humanos, equipos e insumos, puede haber, puede que haya, pero puede que no, ¿ya? Pero que siempre haya recursos humanos. Y fechas impuestas, otras restricciones o supuestos, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Ya? Entonces, una vez que acaban de hacer las, digamos, 20 actividades que tienen, le hacen a cada una de ellas sus atributos de las actividades, recién ahí empiezan a llenar las actividades sucesoras. Entonces, ¿ahí qué preguntas se hacen? ¿Ya? Empiezo con mi ID.1.1 y busco en todas las demás cuáles tienen como actividad predecesora a la 1.1.1. Y la pongo acá. ¿Ya? Y así vamos avanzando. ¿Ya? Y así van a acabar haciendo sus atributos de las actividades. ¿Ya? Entonces, esta es para esta sería para ¿qué día? Para el sábado. ¿Ya? Atributos de las actividades. Ya tengo su EDT, entonces yo tengo todas las actividades que están en la última fase, todos los paquetes de trabajo del último EDT que tengo de ustedes. ¿No? A ver, tengo acá un EDT, estaba buscándolo. Proyectos, un poquito. Entonces, por ejemplo, que tengo ustedes, ya, todas estas rojitas, ya, todas las de más bajo nivel, ya, ustedes vean cuáles de más bajo nivel, las ponen en su EDT. Ya, yo les voy a dar, mañana en la mañana estoy corrigiendo esto, les voy a dar algunas correcciones por si en algunas se han equivocado. ¿Ya? Porque, por ejemplo, acá la instalación está soldadura, soporte, está bien, por ejemplo, red eléctrica, ya está bien. Ya, entonces, si en algunas se pueden haber equivocado, lo voy a corregir antes de que sigan adelante. Ya, pero básicamente son todas estas. Entonces, por ejemplo, ¿en cuáles tendrían que estar en su lista? Sería 1.1, 1.2.1, 2.1.1 a, no sé, 2.1.4, ¿ya? Igual acá, 2.2.1.1 a 2.2.4 y así todas. Y ahora, estas que están repetidas, obviamente, sencillamente la copian y la pegan, ¿no? O sea, o lo ponen en el mismo para ahorrarnos un poco de tiempo. Acá lo ponen igualito, ¿no? De la 1 a la 4, ¿no? Entonces, para no repetirlo, porque son muy parecidas, ¿no? Entonces, no va a haber un problema ahí. Y así me hacen todas, por favor. Ya sé que son bastantes, pero casi todo es control copy y control V. Tengan mucho cuidado con el tema de las predecesoras y las sucesoras. ¿Dónde está? Acá. Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta de la actividad? Hasta el... Ese es grupal, no hay problema, como ya hemos hecho. ¿Consultas?
¿Consultas, preguntas? Ya. Entonces, yo voy a colgar esto más tardecito. Voy a empezar a subirlo ahora. Como que a las 10 estará ya subido. Ya. Y hagan la actividad. Cualquier consulta me van haciendo por el WhatsApp. Mañana en la mañana tienen sus notas de la práctica anterior. El jueves dan el control. ¿Ya? Y el sábado nos vemos para revisarles estos atributos de las actividades. ¿Ya? Y eso sería todo. Entonces nos vemos ya en sesión el día sábado. Profesor, Jesús, una dime. consulta. ¿Cómo se llama? Si bien vamos a empezar a hacer esto, ¿podemos mandarle un borrador o solamente el sábado va a revisar? No, vayan poniendo los borradores en las carpetas que les he dicho y me van diciendo, pero no hagan como antes que me lo enviaban por correo, ¿no? Porque los correos son montones, ¿no? Y los reviso más periódicamente. Vayan poniéndolo en el... Vamos a hacer esto, vayan poniéndolo en su carpeta y me avisan en las mañanas, porfa, no en las tardes, porque en las tardes tengo clases, en las mañanas me avisan por el WhatsApp. No, entonces si quieren revisarlo, si tienen alguna duda, en algún momento en la mañana les voy a responder. Entonces me ponen, vea esto, en el WhatsApp me ponen, vea esto, profesor, por favor, esta parte en los atributos de las actividades. Entonces yo en el transcurso de la mañana, siempre por WhatsApp, les voy a responder, pero pónganlo ahí algo específico y con el documento ya subido en el Google. Ya, Porque ya profesor, gracias. Solo... específico. Sí. Ya, listo. Ya, listo, entonces queda. Ya nos vemos el día sábado. Saludos, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.